Si las elecciones de la República Dominicana fueran hoy, señores, y según las últimas encuestas, la mayoría del pueblo votaría por un partido que se llame ninguno. Pero como no existe, sencillamente significa que la mayoría de esa población, repito, no está en política o no está en los partidos. Piensan que la mayoría de los gobiernos que hemos tenido durante los últimos 30 años sencillamente están hundiendo al país. Vamos a hablar en el día de hoy en directo desde la República Dominicana con el licenciado Miguel Solano, quien nos tiene un punto de vista precisamente sobre este importantísimo tema. Los invitamos para que vean el video hasta el final, para que lo compartan, para que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones, y así YouTube les avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Amigas y amigos de Diario 305, saludo nuevamente desde nuestros estudios en la Florida. Nuevamente vamos a conectarnos con la República Dominicana, pero esta vez vamos a hablar de la más reciente encuesta publicada por las empresas Gallup ACD Media. En la misma, como dijéramos al principio, señores, si existiera en nuestro país un partido que se llamara ninguno, sencillamente iría de robo, como aquella famosa película del comediante dominicano Luisito Martí. Sí, porque si se juntan los tres partidos, señores, según los números de la última encuesta, sacarían menos que ninguno. Ahora vamos a hablar, ya conectado con el licenciado Solano, precisamente sobre estos números. Se sorprende, licenciado Solano, usted que es un experto también en lecturas de encuestas, sobre estos resultados. No. Los resultados son consistentes en lo que ha venido ocurriendo en la República Dominicana. Que primero, déjame decirte esto, primero se ejecutó como un plan. Porque recuérdate que para ganar las elecciones, el narcotráfico financió el que las personas no fueran a votar. Y por eso en las pasadas elecciones, el porcentaje de gente que no fue a votar fue el más alto en la historia de la República Dominicana. Y en lugares como Santiago, que estaba gobernado por el PLD y que tenía el que estaba calificado como el mejor alcalde que la República Dominicana había tenido en su historia, la abstención allí fue de un 52%. Pero no fue abstención, fue que a la gente se le pagó para que no fuera a votar. O sea que si partimos de esto que usted acaba de decir, mi amigo Miguel Solano, quiere decir que en estos momentos el narcotráfico determina más que todos los partidos políticos en la República Dominicana. Ellos tienen la mayoría, el control mayoritario de la población votante, porque sobre todo a ellos no le importa la inversión que tienen que hacer. Y cuando se habla, por ejemplo, de pueblos como el norte, ¿verdad? Ellos dicen a boca llena y con alegría que invirtieron 150 millones de dólares en asegurarse que el PRM ganaría las elecciones en esa región. Y ellos lo sueltan como un rumor. Tú sabes que en política el rumor tiene un valor inmenso. El rumor es lo que la gente cree en política. Entonces ellos lo sientan, ellos lo envían como rumor. Ahora, esa conducta de no participación se ha transferido en forma emocional a la conducta de la gente hacia los partidos, y ya no ven necesidad de incorporarse a los partidos ni de luchar por los partidos, sino que su acto
político sería esperar las elecciones para ver a quién le van a ofrecer y cuánto le van a ofrecer. Mientras usted hace ese importantísimo análisis, pensando en que ya no vale durante las campañas electorales el que le paguen a los motoconchistas o a determinada organización extra partido para que boicotee el proceso electoral, vamos a llamarlo así, para que se oponga a las elecciones, porque antes, usted y todo el mundo sabe, de que en los días previos, o prácticamente 2, 3, 4, 5 días antes de las elecciones, que salía todo el mundo a caravanear, pues ahí se pagaban cientos de millones, dicen, para las caravanas, para la propaganda política a favor de determinado candidato, y que el candidato que hiciera más bulla, más escándalo, sencillamente en esos días se determinaba todo. Pero ahora es una novedad, definitivamente lo que usted acaba de decir, es como una especie de primicia, que ya no es el dinero que se paga por los partidos antes de las elecciones para que los motoconchistas, que son el ejemplo del que estamos hablando, salgan a carrerear a nombre de un partido o del otro. Ahora ya los narcotraficantes, el narcotráfico, pues se ha convertido en la fuerza más poderosa para provocar la abstención y que gane determinado partido, diría yo, o el que está en el gobierno. Óyeme, la situación es tan crítica y penosa que la campaña electoral no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, lo que los partidos políticos pueden hacer en la campaña electoral no tiene sentido. Porque lo que se espera es el día antes de las elecciones para que el narco llegue y ya no te hacen propuesta individual. ¿Entiendes? Ellos llegan a tu casa y te dicen, mira, nosotros venimos mañana, queremos a toda la familia. Hay 5 hermanos en esta familia, los 5 tienen que estar aquí. Hay un abuelo, una abuela, hay un primo, todos tienen que estar aquí. Y a esa familia, a ustedes, nosotros les vamos a dar 70,000 pesos. 35,000 ahora y 35,000 el día después de las elecciones, cuando comprobemos que ustedes no fueron a votar. Eso es un acto horrible. Entonces, frente a ese escenario, los partidos políticos no tienen propuesta, no saben qué hacer. Ahora, en el escenario político dominicano se ha dado un fenómeno, que es el fenómeno Omar Fernández. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Es el único político que conquista simpatía partidaria, Omar Fernández. En el caso del PRM, tú tienes a Guido, tú tienes a Carolina, tú tienes a David Collado, y quien más aparece como el posible candidato de ese partido, David Collado, resulta que no es de ese partido. En absoluto, nunca ha estado ligado a ese partido. Y no se identifica con el discurso de ese partido.
no se identifica con la estructura de ese partido. Entonces, ¿por qué razón es el más popular dentro de ese partido? Sin ser miembro de ese partido, sin identificarse con ese partido. Identificarse con el partido. ¿Por qué razón aparece como el más popular? Porque lo ligan a una estructura económica que tiene el control de ese partido. E incluso cuando se presenta el escenario, Hipólito no encuentra solución a su dilema y entonces Hipólito propone una alianza Carolina Mejía, David Collado. Pero la alianza se propone en los siguientes términos. David Collado pertenece a Juan Vicini. Carolina Mejía pertenece a Felipe Vicini. Entonces, ¿qué resulta? Si la candidata presidencial es Carolina Mejía, el presidente es Felipe Vicini. Felipe Vicini es la autoridad del grupo Vicini. Es el líder. Como lo dicen en italiano, es el capo. Entonces, si va Carolina Mejía, que debe ser la candidata porque es la que sostiene ese partido de forma estructural. Si va Carolina Mejía como candidata presidencial y David Collado como vicepresidente, entonces tenemos que el presidente sería Felipe Vicini y el vicepresidente Juan Vicini. Pero si es inverso, si es David Collado, entonces tenemos que el presidente sería Juan Vicini y el vicepresidente Felipe Vicini. O sea, ellos tendrían el control de todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha dicho la gente de Santiago? La gente de Santiago dice, ajá, todo para ellos, nada para nosotros. Así no. Así no. Y Miguel Gutiérrez, que está preso allá en los Estados Unidos, pero que sigue siendo el líder regional del PRM, que su gente sigue ahí, su fortuna sigue ahí esperándolo, él sabe dónde tiene su dinero. Y obviamente, si tú ves el comportamiento del PRM y del gobierno, indica que la mayoría de las cosas, como por ejemplo, que el gobierno dominicano le haya entregado las aduanas, los aeropuertos, las bases militares a los Estados Unidos, todo eso tiene que ver con el expediente de Gutiérrez. Y como las cosas se han puesto tan flexibles, nosotros podemos esperar que en cualquier momento Gutiérrez tenga el mismo perdón que se le otorgó al hondureño, porque si al hondureño se lo dieron, que lo condenaron a 45 años, ¿por qué no se lo van a dar a Miguel Gutiérrez? Si ellos están cumpliendo todo lo que los yanquis le piden. Entonces, la gente de Santiago, el núcleo de Santiago dice, no, pero que los Vicini no pueden quedarse con todo. Eso de Carolina, David Collado no puede funcionar. Y ahí entonces se tranca el dilema. Ahí viene el dilema del PRM. ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a llevar? Si llevan a David Collado, el PRM se divide. Porque no es verdad que gente como Guido le va a dar todo a los Vicini. No es verdad que demasiados dirigentes del PRM que vienen del PRD, que conocen la tradición de su partido, se lo va a entregar todo a los Vicini. No es posible. Entonces, el PRM sabe, porque ellos han hecho los estudios y ellos saben que las elecciones del 28 están perdidas, que no tienen cómo ganarlas con ningún candidato, ni con David Collado, ni con Carolina, ni con Guido. Pero la ley electoral, la ciencia electoral, los obliga a elegir lo que se llama
un buen perdedor. Un buen perdedor significa que el candidato es una persona que, aunque no ganará las elecciones, obtendrá lo suficiente voto para conservar al partido como posible gobierno en un próximo periodo. Oiga, Solano, pero entonces, también pensando en todo lo que usted ha dicho hasta este momento, las elecciones próximas para el 2028 no sería entre los partidos, sino entre el narcotráfico que provoca esa abstención de la que estamos hablando al principio y los empresarios poderosos del país. Porque usted ha hablado, claro, de que los Vicini, la familia poderosa de Santiago, las mismas poderosas de la capital y el resto del país son las que van a estar detrás de los candidatos, como dicen en el caso del presidente que tenemos, de Abinader, que la que domina es la clase empresarial. Bueno, pero tú puedes hacer el cálculo. Por ejemplo, ellos dicen, ¿verdad? Ellos dicen que en Santiago el narcotráfico tiene 318 puntos. Eso es más puntos que mesas electorales. Bueno. Y en la capital tienen 520. Entonces, ellos tienen una estructura mucho más amplia que lo que puede ofrecer la Junta Central Electoral y los partidos. Es un dilema. Es un dilema. Esas estadísticas que son terribles, de la que usted habla, de que hay más puntos de drogas en Santiago y la capital que mesas electorales. ¿De dónde usted saca esta información? Porque parece interesante. No, esas son las informaciones que ¿cómo se llama? El rumor de la DEA y esos grupos van dando en función de lo que ellos sostienen para prestigiar a su estructura. Esas son las informaciones que ellos sueltan para prestigiar a su estructura. Y si tú hablas con alguien de ellos que tenga esa información, te la presentan como un documento oficial. Y te no, mira, este es el país. En Atomayor tú vas y tú tienes 23 puntos. En Imiche tú vas y tú tienes 14 puntos. En Sabana de la Mar tú vas y tú tienes 17 puntos. Ellos te lo tienen listado, calificado, y te lo ofrecen como una información que le otorga prestigio y poder. Miguel, volviendo al abstencionismo, volviendo a las abstenciones y a los resultados de la encuesta reciente de la que hemos estado hablando en el día de hoy, ¿piensa usted que entonces los culpables de ese abstencionismo son los partidos tradicionales, que dicho sea de paso, con estos resultados se puede concluir de que están en franca desaparición? Pero usted piensa, ¿quién ha provocado más abstencionismo de los tres partidos tradicionales, incluyendo ahora a la Fuerza del Pueblo? El abstencionismo lo ha provocado Estados Unidos. El mercado de consumo de droga a los Estados Unidos. Porque si ese mercado no existiera, esta gente no tuviera el poder que tiene. Y Estados Unidos lo sabe. El gobierno de los Estados Unidos lo sabe, porque ellos saben qué consumen su gente y cuánto consumen y de dónde obtienen el producto. Pero a la élite norteamericana le importa un bledo la situación de su población. A ellos no le importa. A esa élite lo único que le importa es tener el control del Estado y disponer del Estado. Bueno, tú viste de lo que fue capaz Donald Trump. Se presentó y se demandó a sí mismo, siendo presidente de la República,
se demanda a sí mismo y reclama una cantidad de dinero que ni tú ni yo somos capaces de entender qué suma esa. Y después le dicen, no señor, usted no puede hacer eso porque usted no puede ser juez y parte. Entonces dice, bueno, pues tenemos que firmar un acuerdo de entendimiento. Y en ese acuerdo de entendimiento hay que entregarle 1.8 billones de dólares para él repartirlo como le dé la gana. Sobre todo a quién se lo iba a repartir. Sí, a quien él decida. Y entonces, la estructura del Estado norteamericano, la forma como el Estado norteamericano está funcionando, la enfermedad absoluta en la que su pueblo está sometido con este problema del consumo de la droga, es lo que proporciona los recursos para que los países de América estén políticamente como están. La presidenta de México le dijo, mire, nosotros le entregamos la información al gobierno y nosotros le dijimos al gobierno, ustedes tienen... Se frizó, se frizó, se frizó, se frizó. Se niegan a tratar ese tema. Ellos no quieren. Ahora, ¿por qué no quieren? Porque por lo que te estoy diciendo, es ese consumo lo que le permite a ellos controlar esta población latinoamericana y mantener el control de estos estados latinoamericanos, que es una cosa realmente difícil de ver y difícil de admitir. Tú, a cualquier gente que tú le dices, te dice, no, eso es una teoría de la conspiración. Mira, nosotros tenemos, este país tiene su único recurso, el único recurso que este país tiene es el agua. Tú tienes la cordillera central y la cordillera septentrional. En esas cordilleras hay agua, pero también hay oro. Y tú puedes sacar todo el oro que hay en esa cordillera y ni un chele le va a tocar a la República Dominicana. Ni un chele. Ese dinero se lo van a llevar y ese oro se lo van a llevar. ¿Pero qué van a dejar? Van a dejar veneno, van a dejar un agua que no va a servir. Entonces, ¿qué resulta? Para mantener la situación difícil, ¿sabe qué hacen? Financian banda, organizan banda y tienen toda esa banda supuestamente funcionando en Haití. ¿Por qué razón? Porque donde quiera que hay minas, en toda parte del mundo, ellos crean un conflicto de terror. Y tú vas a tener a República Dominicana defendiendo su cordillera central para salvar su agua y en el mismo instante la prensa anunciándote noticias de que las bandas en Haití hicieron tal cosa, todo mentiras, todo mentira, todo bien montado, todo bien organizado, pero lo hacen las mineras, porque para eso tienen organizado y financian a todos estos benditos sicarios. Esa es la situación. Finalmente, ¿qué partidos usted piensa han sido más permeados, como dicen, o infiltrados por el narcotráfico? O en otro sentido, casi la misma pregunta. ¿Cuáles partidos han llegado al poder apoyados por el narcotráfico en la República Dominicana en los últimos 30 años? No, el PRM es insuperable. Pero nada más el PRM, o han sido todos los partidos, han tenido su cuota. No, todos los partidos han tenido su cuota. En el caso del PLD,
un que otro colaborador, pero los dirigentes del PLD, estamos hablando de su base dirigencial, estamos hablando de Leonel, estamos hablando de Danilo, estamos hablando de Vido Medina, de Norre Botello, de esa clase de gente. Esa gente nunca se dedicó a eso, ni nunca se le esa vocación. Pero en el caso del PRM fue un asunto masivo. Ellos le dieron entrada, bueno, porque esta gente traía mucho dinero y ellos entendieron, ellos creyeron que ese dinero le daría el poder, como verdaderamente se lo dio, y tuvieron la suerte de que el gobierno de Estados Unidos se encontraba en un periodo de transición en el que necesita aumentar el control de los gobiernos en América. Y para aumentar el control de los gobiernos en América no hay otro instrumento que no sean los expedientes de narcotráfico, que se hacen solamente para los latinoamericanos. No hay ningún otro sector al que se le haga ese tipo de expediente. Se le hace a los latinoamericanos. ¿Por qué razón? Porque se hace con ese objetivo político de controlar. Pues muchísimas gracias, caramba, por esas contundentes declaraciones, esos profundos análisis que cada vez que usted participa aquí en el programa como colaborador, pues nos expresa. Gracias, Solano. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias. Y recuérdate que tenemos que hacer un programa sobre Colombia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Definitivamente va a ser así. Mientras tanto, amigas y amigos, ustedes que llegaron con nosotros hasta este momento, les sugerimos compartir este contenido, suscribirse a nuestro canal y sobre todo activar las notificaciones para que así YouTube les avise cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien. Y hasta la próxima, si Dios quiere, hermanos todos latinoamericanos.